Con nosotros, hermanos, nuestro pastor, diácono David Isaí Carvajal Díaz. Por favor, hermano, adelante. Muchas gracias, hermano Gabriel. Muchas gracias, hermano Enrique. Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Le voy a invitar a que busque en la palabra del eterno Dios el libro del profeta Daniel. Daniel capítulo 8. Y me acompañe a darle lectura del verso 15 al verso 27. Libro del profeta Daniel capítulo 8, del verso 15 al verso 27. Yo lo voy a leer y usted sígame con su vista en casa. Y acaeció que estando yo, Daniel, considerando la visión y buscando su inteligencia, he aquí como una semejanza de hombre se puso delante de mí. Y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña la visión a este. Vino luego cerca de donde yo estaba. Con su venida me asombré y caí sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo del hombre, porque al tiempo se cumplirá la visión. Y estando él hablando conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Y él me tocó e hízome estar en pie. Y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir en el fin de la ira, porque el tiempo se cumplirá. Aquel carnero que viste, que tenía cuernos, son los reyes de Media y de Persia. Y el macho cabrío es el rey de Javán. El cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos sucederán de la nación, mas no en la fortaleza de él. Y al cabo del imperio de estos, cuando se cumplirán los prevaricadores, levantaráse un rey altivo de rostro y entendido en dudas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza suya, y destruirá maravillosamente, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá fuertes, y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá. Y con paz destruirá a muchos, y contra el príncipe de los príncipes se levantará, mas sin mano será quebrantado. La visión de la tarde y la mañana que está dicha es verdadera. Tú guarda la visión, porque es para muchos días. Yo, Daniel, fui quebrantado. Estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, hice el negocio del rey, mas estaba espantado acerca de la visión, y no había quien la entendiese. Amén. Por favor, ocupe su lugar, póngase cómodo allá en casa. Hoy vamos a estudiar la segunda parte de la visión del carnero y del macho cabrío. Bien podríamos nosotros titular a la predicación de esta tarde los 2300 días de tarde y mañana. Dado que es la parte que quedó pendiente la semana pasada, estudiamos pues gran parte de esta profecía en donde profundizamos para entender, para comprender cosas que aún veíamos el mismo Daniel no entendía. Porque en el momento en que Daniel está recibiendo la visión, ninguno de los 2 imperios que están siendo revelados en la visión existían. Había llegado su tiempo. Daniel estaba viviendo todavía en el lapso, en el tiempo del imperio de Babilonia. Pero esta visión nos habla de 2 grandes imperios, el segundo y el tercer imperio mundial. El segundo imperio mundial, el imperio medo-persa,
y el tercer imperio mundial, el imperio griego o macedonio. Haciendo un resumen de lo que estudiamos la semana pasada, comparto este resumen para adentrarnos en la profecía, segunda parte de la visión del carnero y del macho cabrío, los 2300 días. En la visión que estamos estudiando, en la visión de Daniel 8, 3 y 4, dice la palabra de Dios: alcé mis ojos y miré, he aquí un carnero que estaba delante del río. Veíamos que era el río Ulai, que está justamente en territorio medo-persa, río que abastece la ciudad de Susan, capital del reino, el cual tenía dos cuernos, y aunque eran altos, el uno era más alto que el otro, y el más alto subió a la postre, y vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al mediodía, que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su mano, y hacía conforme a su voluntad, y engrandecíase. En su visión, lo que está viendo Daniel es un carnero que está parado junto al río Ulai, y que en su plena fortaleza está hiriendo al norte, al poniente, al mediodía. Daniel capítulo 8, del verso 5 al verso 6, continúa describiendo en su visión: y estando yo considerando, he aquí un macho de cabrío venía de la parte del poniente, sobre la haz de toda la tierra, el cual no tocaba tierra. Y aquel macho de cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Vino hasta el carnero que tenía los dos cuernos, al cual había yo visto que estaba delante del río, y corrió contra él con la ira de su fortaleza. Inmediatamente Daniel ve un macho cabrío que venía corriendo a tal velocidad que parecía que no tocaba el piso, que volaba, y viene con toda su fortaleza hacia el carnero y lo combate. Dice Daniel capítulo 8, verso 7: y vi lo que llegó junto al carnero y levantóse contra él e hiriólo. Quebró sus dos cuernos, porque en el carnero no había fuerzas para parar delante de él. Derribólo por tanto en tierra y hollólo, ni hubo quien librase al carnero de su mano. Este estudio de la semana pasada es esta visión justamente junto al río Ulai, que está justamente en la tierra de los medos y los persas, pues que abastece la ciudad de Susan, capital del imperio medo-persa. Ahí está el carnero, nadie le podía hacer frente y prácticamente este carnero hería con sus cuernos hacia el poniente, al norte, al mediodía, y en su visión se acerca hacia él del poniente este macho de cabrío a tal velocidad, con tal fuerza, viene a combatirlo. Nadie pudo detenerlo y no había fuerza en aquel carnero para detenerlo. Sus cuernos fueron quebrados, él fue echado por tierra y fue hollado por este macho de cabrío. Daniel capítulo 8, verso 8 nos dice: aquel macho de cabrío engrandecióse en gran manera, y estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno, un cuerno notable, prominente entre sus ojos, fue quebrado, y en su lugar subieron otros 4 maravillosos hacia los 4 vientos del cielo. En su visión, lo que Daniel está observando es el surgimiento de Grecia como imperio mundial. Por eso viene del poniente el imperio medo-persa al mismo territorio, desde el territorio griego hasta el territorio medo-persa, para combatir a el imperio mundial de los medos y de los persas. Aquel gran cuerno notable, estudiábamos, representa a su primer rey, Alejandro Magno.
joven que toma el reino a la edad de 20 años y en tan solo 12 años convierte a Grecia en el tercer imperio mundial. El hecho de que pareciera que aquel macho de cabrío volaba es la velocidad de sus conquistas. Tan rápidamente se mueven sus patas que parece que no está tocando tierra. Estando en el vigor de su vida, Alejandro Magno muere a los 32 años de edad, dejando su imperio, su reino, a 4 amigos de su juventud con los cuales se educó, y de esta manera surgen 4 reyes en su reino. Al morir Alejandro Magno, el poder queda en manos de sus 4 generales, quienes se reparten el imperio en 4 reinos. Casandro se queda con Macedonia y Grecia. Lisímaco se queda con Tracia y partes de Asia en Turquía. Ptolomeo se queda con Egipto, Libia y Arabia. Seleuco I Nicator se queda con Palestina, sur de Siria y el resto del territorio en el oriente. Ahí están los 4 cuernos que Daniel ve de aquel macho de cabrío hacia los 4 puntos del viento del cielo, hacia los 4 cabos o los puntos cardinales, la repartición del imperio griego en 4 reinos. Todavía dice Daniel capítulo 8, verso 9, y del uno de ellos, de uno de los 4 cuernos, salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho al mediodía y al oriente y hacia la tierra deseable, la tierra de Palestina, la tierra de Israel, un cuerno pequeño. Ahí está el surgimiento del cuerno pequeño, decíamos la semana pasada, y este cuerno pequeño es en donde la profecía de Daniel quiere profundizar. Información importante para el pueblo de Israel. Daniel capítulo 8 del verso 10 al 12. Ese cuerno pequeño engrandecióse hasta el ejército del cielo, y en parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las holló. Aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, y por él fue quitado el continuo sacrificio. El lugar de su santuario fue echado por tierra, y el ejército fue entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo sacrificio. Y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso, y sucedióle prósperamente. Surge un cuerno pequeño de uno de los 4 cuernos, y ese cuerno pequeño empieza a hacer en la profecía de Daniel acciones, actividades en contra de la religión judía. Dice Daniel 8:23 en la explicación que le están dando a Daniel: al cabo del imperio de estos, de los 4 reyes, los 4 cuernos que surgen después de Alejandro Magno, cuando se cumplirán los prevaricadores, ese cuerno pequeño, dice, levantaráse un rey altivo de rostro y entendido en dudas. Un rey que vendrá a tomar acciones en contra de Israel, la tierra deseable. Este cuerno pequeño que surge de uno de los 4 cuernos maravillosos, tiene la facultad de ir y estar en contra del pueblo del Señor. Levantarse en contra del mismo Señor. Tiene facultad de quitar el continuo sacrificio, el culto judío. Tiene la facultad de echar por tierra el altar de los sacrificios. Y también tiene la facultad de echar por tierra la verdad. Este cuerno pequeño, este rey altivo de rostro, pone su mirada en la tierra de Israel y empieza a tomar acciones en contra del culto judío. La semana pasada identificábamos a este cuerno pequeño como uno de los descendientes de el rey que quedó justamente a cargo de la tierra de Palestina. Este descendiente se llamó Antíoco Epífanes, y la historia de Antíoco Epífanes la narra la historia universal
pero también el libro primero de los Macabeos narra toda la historia de Antíoco Epífanes. Haciendo un resumen de lo que estudiamos la semana pasada, en el año 143 del Imperio Griego, Antíoco Epífanes, rebosante de arrogancia, llega a Israel, subió hasta Jerusalén con un poderoso ejército, se apoderó de todos los tesoros del templo y se los llevó a su país. Recuerde que él quiso conquistar Egipto, pero fue echado por tierra. No se le permitió, dentro de los acuerdos del imperio, conquistar ciudades o naciones de otro de los 4 reinos en los cuales se había dividido el imperio griego. Lleno de furia, a su regreso, entra a Jerusalén y se apodera de los tesoros del templo y se los lleva a su país. ¿Qué más hizo? Año 141 del Imperio Griego. Antíoco Epífanes envió a Jerusalén poderoso ejército, saqueó la ciudad, reedificó la ciudad de David y desde allí con armas mataron a todo aquel que quería ir al templo para adorar a Dios. Cualquiera que se acercaba con vituallas, con arcos, con flechas, eran atacados y muchos judíos murieron en el intento de adorar a Dios. El templo quedó desierto, sus fiestas, sus sábados, su honor, duelo, dolor y desprecio. Ahí queda para la historia cómo se le prohíbe al pueblo judío celebrar culto. 3. Antíoco Epífanes promulgó un decreto para constituir un solo pueblo y religión. Debían suprimirse todo el culto judío, construir altares y templos a los ídolos, sacrificar en estos altares cerdos y animales impuros. Tenían que contaminarse a sí mismo con toda suerte de cosas impuras y profanas. Cualquiera que no obedeciese a las órdenes del rey sería condenado a muerte. Antíoco Epífanes da este decreto y manda gente para asegurarse que su decreto se cumple en la tierra de Israel. 4, año 145 del Imperio Griego, Antíoco Epífanes mandó levantar sobre el altar de Dios, sobre el altar de los sacrificios en Jerusalén, el abominable ídolo de la desolación, la estatua de Júpiter olímpico, además de otros altares en las ciudades judías de alrededor. Se ofrecía incienso en las puertas de las casas, en las calles. Destruían y quemaban los libros de la ley que encontraban. Si a alguien se le descubría un libro de la alianza o se mantenía fiel a la ley de Dios, lo condenaban a muerte de acuerdo con el decreto real. Muchos israelitas se mantuvieron firmes y decidieron no comer alimentos impuros. Prefirieron morir antes que contaminarse con tales alimentos y profanar de esa forma la Santa Alianza. Fueron muchos los judíos que murieron. A esta época, a este hecho se le conoce como la prevaricación asoladora, también llamada la desolación abominable o la profanación del santuario, en donde un ídolo es puesto sobre el altar del sacrificio y donde se sacrificaron cerdos en los altares paganos en Israel. Todo intento para erradicar la religión judía en Israel, y de esta manera se cumplió la visión de Daniel. Y en la parte final de la visión que estaba escuchando Daniel, dice Daniel: oí un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora
que pone el santuario y el ejército para ser hollados? Y él me dijo, hasta 2300 días de tarde y mañana, y el santuario será purificado. Daniel capítulo 8, verso 13 al 14, es lo que Daniel está escuchando después de haber visto esta visión. Y en la explicación de Daniel 8:26, Gabriel le dice, la visión de la tarde y de la mañana que está dicha es verdadera. Guarda la visión porque es para muchos días. Note que no solo se pregunta por la profanación del templo, sino de toda esta visión en la que está implicada todo esto. El ejército representa al pueblo de Israel. El culto representa o representado en el continuo sacrificio. El templo representado en el santuario. Por lo cual concluimos la pregunta que se está haciendo, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados? La pregunta que se está haciendo es, ¿hasta cuándo va a durar todo esto que está sucediendo en Israel? Ahí nos quedamos la semana pasada. Voy a dejar de transmitir un momentito. Hasta ahí nos quedamos la semana pasada. Esa fue la visión que vimos, que estudiamos, la acción de Antíoco Epífanes. Si usted busca en cualquier diccionario bíblico, en cualquier diccionario, en cualquier libro de historia universal, usted va a encontrar a Antíoco Epífanes, rey griego, puesto sobre las tierras orientales del imperio griego. Y es muy notable su acción, su furia que se desató contra la tierra de Israel. La historia universal lo respalda, pero encontramos una maravillosa descripción de su actividad en el libro primero de los Macabeos. En esta tarde vamos a estudiar la profecía de los 2300 días de tarde y de mañana, la continuación de la visión del carnero y del macho cabrío, la historia de los Macabeos, una historia muy bonita que, aunque es triste para el judío recordar todas estas situaciones que le tocó a Israel vivir en su propia tierra, toda la desolación, toda la tristeza, no la podemos entender solamente leyéndolo en los libros de historia. Tenemos que irnos a los libros judíos de los Macabeos para ver lo que para ellos estaba representando en ese momento. Ver con tristeza el templo cerrado, ver con tristeza a sus hermanos muertos, ver con tristeza cómo se levantaban altares y la abominación más grande en el mismísimo templo de Jerusalén en Israel, se levanta un ídolo sobre el altar de los sacrificios. No nos dice la palabra de Dios que se hayan sacrificado cerdos en el altar de los sacrificios, pero lo intuimos, porque en todos los altares paganos, incluidos, se entiende, en este altar que estaba dedicado al Dios de los cielos, y que se pone ahí un ídolo, se sacrificaron cerdos en todos los altares, la mayor ofensa para la casa de Israel y la tristeza, esta desolación tan grande que queda en Israel por estar viviendo y experimentando cosas que ellos nunca imaginaron. Le invitamos a adentrarnos en el estudio de los 2300 días de tarde y de mañana, con lo cual concluimos la profecía del carnero y del macho cabrío. Voy a volver a presentar, si usted me lo permite, la presentación que estamos estudiando en esta visión que estamos compartiendo. Hasta aquí, ¿sí se ve bien la presentación, hermanos? Hasta ahí concluimos con la pregunta, ¿hasta cuándo va a durar todo esto? Y aquí cambiamos el título del tema para hablar los 2300 días, la purificación
del santuario. Pues bien, nos vamos a los libros de los macabeos. Los libros de los macabeos, que aunque están solamente en las Biblias católicas, y el mismo judío consideró que los libros apócrifos no eran de inspiración divina, quedan como un registro de la historia del pueblo de Israel, libros históricos, libros que nos dan información sumamente importante para poder comprender lo que sucedió en aquella época, cuando no hubo profeta en Israel. Recuerde usted que a partir del año 400 antes de Cristo, después de la actividad del último profeta Malaquías, ya no hubo profeta en Israel. Es justamente dentro de estos 400 años cuando se levanta el imperio griego, cuando surge la actividad de Antíoco Epífanes, y solamente encontramos esta historia con tal detalle en el libro histórico del primero de los Macabeos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y en el capítulo 4. Vamos a leer inicialmente el primero de los Macabeos, capítulo 2, del verso 1 al verso 22. Son lecturas un poquito largas, pero ponga mucha atención. Vamos a tratar de resaltar el sentimiento de los judíos cuando están viviendo toda esta desolación abominable. Dice el libro de los Macabeos: por aquel tiempo, después de que se levantó Antíoco Epífanes y desató toda esta furia sobre la casa de Israel, Matatías, hijo de Juan y nieto de Simeón, sacerdote del linaje de Joarib, salió de Jerusalén y se fue a establecer en Modín. Era padre de 5 hijos: Juan, por sobrenombre Gadi; Simón, también llamado Tasi; Judas, apodado el Macabeo; Eleazar, llamado Abarán; Jonatán, a quien llamaban Afus. Al ver Matatías las impiedades que se cometían en Judá y en Jerusalén, exclamó, vea el sentimiento que expresa Matatías Macabeo: ¡ay de mí! ¿Para qué habré nacido? ¿Para contemplar la ruina de mi pueblo y de la ciudad santa? ¿Para sentarme y verla caer en poder del enemigo y el santuario en manos de extranjeros? Su templo es como un hombre sin honor. Los objetos que eran su gloria se los llevaron como botín. Los niños yacían muertos en las calles. A los jóvenes los mató la espada enemiga. ¿Qué nación no se ha hecho dueña de lo que constituía su reino? ¿O no se ha apoderado de sus despojos? Todo su esplendor le fue arrebatado. Antes fue libre, ahora es esclava. El santuario, antes nuestra belleza y orgullo, es ahora un montón de ruinas. Los paganos lo han profanado. ¿Para qué seguir viviendo? Matatías y sus hijos se rasgaron las vestiduras y, lamentándose con amargura, se vistieron de sayal, de saco. Cuando los funcionarios del rey encargados de imponer la apostasía y ofrecer sacrificios llegaron a la ciudad de Modín, se les unieron muchos israelitas, pero Matatías y sus hijos formaron un grupo aparte. Los funcionarios del rey le dijeron entonces a Matatías: tú eres en esta ciudad una persona ilustre, de autoridad reconocida y acreditado por tus hijos y hermanos. Acércate, pues, para ser el primero en cumplir el decreto del rey. Así lo han hecho todas las naciones, y también los habitantes de Judea, los que residen en Jerusalén,
De esta manera a ti y a tus hijos se les contará entre los amigos del rey y se les recompensará con plata y oro y multitud de regalos. A estas palabras respondió Matatías en forma contundente. Aunque todas las naciones sometidas al rey le obedezcan y se aparten del culto de sus antepasados por cumplir sus órdenes, yo mismo, mis hijos y mis hermanos permaneceremos fieles a la alianza que Dios hizo con nuestros antepasados. Él nos libre de abandonar la ley y los mandamientos. Así pues, no acataremos las órdenes del rey y de ningún modo nos apartaremos de nuestro culto a la derecha ni a la izquierda. Ahí queda la historia de Matatías, uno de los Matatías Macabeo, que es uno de los principales líderes que, siendo del linaje de los sacerdotes, narra con tristeza su sentimiento al ver que el culto se acabó, al ver el templo en manos de los griegos, al ver a sus niños y a los ancianos muertos por las calles, al ver que se está obligando a todos los judíos a caer en la idolatría. Él dice, ¿para qué queremos la vida? Pueblo lleno de gloria, y hoy lo vemos completamente acaecido en las ruinas, en la tristeza, en la desolación. Acabo de leer esta versión, la Biblia hispanoamericana, la traducción interconfesional, para que usted lo sepa, una Biblia que es mucho más clarita, creo que es la traducción de Torres Amat, Biblia católica, que usted también la puede considerar. No la encuentro yo dentro de las versiones que tenemos en YouVersion, que es donde tomamos la información, pero esta, que es una traducción un poquito más moderna, nos sirve para tratar de transmitir el mensaje que los macabeos nos están dando en esta tarde. Ahí quedó la tristeza cuando llega la gente del rey Antíoco Epífanes para obligar en la ciudad de Modín a los judíos a caer en el paganismo y en la idolatría. Matatías Macabeo se levanta y dice, no, aunque nos toque morir a mí y a mis hijos y a mis hermanos, no vamos a dar marcha atrás en lo que hemos creído. Sucede un evento que desata el enojo, la furia de Matatías, y que es un movimiento, una situación clave para el movimiento de rebelión de los macabeos. De esto se trata el libro de los macabeos. Se va a hablar del levantamiento de los macabeos en la insurrección. Primer libro de los Macabeos, capítulo 2, del 23 al 30, dice: apenas hubo terminado de hablar, y un judío, a la vista de todos, se acercó para ofrecer un sacrificio sobre el altar de Modín, conforme al decreto del rey. Fíjese, Matatías y todos están viendo que un judío llega al altar para celebrar la idolatría. Esto provoca en Matatías lo siguiente: al verlo, Matatías se llenó de celo, estremecido hasta lo más hondo de su ser, y arrebatado de justa ira, se lanzó contra aquel hombre y lo degolló sobre el altar. En aquel mismo instante mató también al funcionario del rey que obligaba a ofrecer tales sacrificios. Luego destruyó el altar. En su celo por defender la ley, hizo como Fines con Samri, hijo de Salón. Después Matatías se puso a gritar en la ciudad con todas sus fuerzas: todos los que quieran defender la ley y mantenerse fieles a la alianza, que me sigan.
y abandonando en la ciudad todo lo que poseían, huyeron a las montañas. Por aquel tiempo, muchos que querían vivir con rectitud, de acuerdo a la ley, se fueron al desierto, instalándose allí con sus hijos, sus mujeres y sus ganados, pues la desgracia los agobiaba. Empiezan a salir de las ciudades judías. Algunos, siguiendo a Matatías, se van a las montañas. Otros se van a los desiertos para no ser obligados a caer en la idolatría. Así se empiezan a abandonar las ciudades judías. Con la acción que acabamos de ver de Matatías Macabeo, con esta acción da inicio la guerra de rebelión. Y de esta manera empieza el levantamiento de los judíos en contra del ejército del rey Antíoco Epífanes. Después de esta situación empieza a acontecer lo siguiente. Libro primero de los Macabeos, capítulo 2, del verso 31 al verso 48. Entonces los funcionarios del rey y la guarnición residente en Jerusalén, la ciudad de David, fueron informados de que algunos hombres, desoyendo las órdenes del rey, se habían ido a ocultar en el desierto. Se empieza a correr la voz, algunos en las montañas, otros en el desierto. Una tropa numerosa salió en su persecución y logró alcanzarlos. A todos los que se fueron al desierto los alcanzaron. Tomaron posiciones frente a ellos y se prepararon para atacarlos en sábado. Les dijeron, terminemos con esto. Si salen de allí y cumplen las órdenes del rey, salvarán la vida. Ellos contestaron, ni saldremos de aquí, ni cumpliremos las órdenes del rey que nos obliga a profanar el sábado. La tropa inició inmediatamente el ataque, pero ellos no respondieron, ni les arrojaron piedras, ni protegieron sus refugios, sino que dijeron, muramos todos, pero conservemos nuestra dignidad. El cielo y la tierra son testigos de que vamos a morir injustamente. Así pues, al ser atacados en sábado, todos ellos murieron junto con sus mujeres, sus hijos y sus ganados. En total, fueron unas 1000 personas. 1000 personas que en el desierto, al ser atacados en el día sábado, hermanos, no se defendieron por no profanar el sábado. Y al ser atacados, murieron al no caer en la idolatría. Continúa diciendo el texto. Matatías y sus amigos se enteraron de lo sucedido y lloraron con gran amargura. Se decían unos a otros, si todos hacemos como han hecho nuestros hermanos, no luchando contra los paganos por nuestras vidas y nuestras leyes, pronto seremos borrados de la tierra. Por eso, aquel mismo día tomaron esta decisión. Si alguien viene a atacarnos en sábado, nosotros también pelearemos, para no morir todos como han muerto nuestros hermanos en sus refugios. Entonces se les unió un grupo de asídeos, todos ellos israelitas valientes y fieles a la ley. También se les unieron, reforzando sus filas, todos los que querían escapar de aquella espantosa situación. De este modo, montaron un ejército y, llenos de ira, castigaron a los pecadores y a los judíos apóstatas. Los que de estos consiguieron salvarse se refugiaron entre los paganos. Matatías y sus amigos recorrieron el país, derribando los altares, circuncidando por fuerza a los niños incircuncisos que se encontraban en el territorio de Israel. Persiguieron a sus arrogantes enemigos y todo cuanto emprendieron tuvo éxito.
De ese modo defendieron la ley contra los paganos y sus reyes sin dejar que triunfaran los impíos. Se empieza a conformar un ejército, hermanos, ¿sí? Un ejército encabezado por Matatías Macabeo, por sus hermanos, por sus hijos. Se les empiezan a unir más y más judíos que son leales a la ley de Dios, y se conforma un ejército de dimensiones bastante respetables. Y empiezan, después de haber escuchado aquella matanza que se realizó en un día sábado a 1000 judíos que no quisieron caer en la idolatría. Llenos de tristeza, ellos deciden no guardar el sábado en caso de que los atacasen. Y empieza este ejército a recorrer todo el país. Es el movimiento de insurrección, el movimiento de rebelión, conocido como, o en esta época, como los macabeos. De eso se trata, los libros de los macabeos. Este ejército que empieza a combatir al ejército de Antíoco Epífanes. Su líder, su principal líder, es uno de los hijos de los sacerdotes llamado Matatías Macabeo. Pero bien, empieza el movimiento de insurrección, empieza la rebelión y empieza a ser un movimiento exitoso, los macabeos. Continuamos con nuestra lectura del libro de los macabeos y dice en esta siguiente porción: la narración del primer libro de los macabeos continúa, y en el libro primero de los macabeos, capítulo 2, del 49 al 70, describe la muerte de Matatías y cuáles fueron sus últimas palabras. Cuando muere el líder del movimiento Matatías, nombra a su sustituto, a quien lo va a reemplazar, y él dijo: Judas Macabeo, su tercer hijo, que desde su juventud ha sido un hombre fuerte y valiente, será el jefe directo del ejército y quien lo dirija en el combate contra las naciones paganas. En cuanto a ustedes mismos, hagan que se les unan todos los que obedecen a la ley y defienden los derechos del pueblo. Devuelvan a los paganos el mal que les han hecho y cumplan los preceptos de la ley. Matatías, después de haberlos bendecido, fue a reunirse con sus padres, con sus antepasados. Murió en el año 146 del reino de los griegos, de los reyes griegos, año 146. Judas Macabeo, hijo de Matatías, toma el liderazgo, toma la guía del ejército rebelde. Se le conoce como caudillo y libertador de Israel. Judas, dice primero a los Macabeos, capítulo 3. Ya estamos en el capítulo 3. Del verso 1 al verso 9 dice: Judas, llamado Macabeo, sucedió a su padre. Lo apoyaron todos sus hermanos y todos los que habían seguido a su padre, manteniendo con entusiasmo la lucha por Israel. Él extendió la fama de su pueblo como un héroe revestido de su coraza, que se ciñe sus armas de guerra. Entró en combate protegiendo el campamento con su espada. Por sus proezas era como un león, como un cachorro que ruge ante su presa. Persiguió sin descanso a los malvados y entregó como pasto de las llamas a los que perturbaban al pueblo. Los impíos se llenaron de terror, temblaron todos los que hacían el mal y, gracias a él, se alcanzó la liberación. Amargó la vida a muchos reyes, pero alegró a Jacob con sus proezas. Su memoria será bendita por siempre. Recorrió las ciudades de Judá, aniquiló a los impíos que había en ellas
y apartó de Israel la ira de Dios. Su fama llegó a los confines de la tierra y reunió a los que estaban muy cerca de ser aniquilados. La fama de Judas Macabeo llegó y prevalece a lo largo de la historia hasta nuestros días. Los macabeos son reconocidos entre el pueblo de Israel como héroes, héroes que liberaron a la casa de Israel en tiempos de desolación de la mano de los griegos que habían ultrajado lo más santo que tenía Israel, su pueblo, su gente, su religión, su templo, su culto. Tanto Matatías como Judas Macabeo, los líderes del movimiento de rebelión, son recordados como héroes entre el pueblo de Israel hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, los macabeos son recordados como héroes en la historia de la casa de Israel. Si usted tiene alguna pregunta o algún comentario, hermano, por favor, háganosla llegar. Estamos estudiando justamente los 2300 días, la purificación del templo, la manera en que se liberaron del acoso de Antíoco Epífanes y vamos a llegar a estudiar cómo se conforman los 2300 días de tarde y de mañana, según la profecía de Daniel capítulo 8. Así que, pues aquí está la historia de los macabeos y continuamos con nuestra presentación. En el libro primero de Macabeos, capítulo 3, del verso 10 al verso 60, y en el capítulo 4, del verso 1 al verso 35, usted va a encontrar información de las victorias y acciones de Judas Macabeo, así como las derrotas sufridas por los ejércitos de Antíoco Epífanes. En el libro primero de los Macabeos, capítulo 4, del verso 36 al verso 58, se narra justamente después de la liberación del pueblo de los ejércitos de Antíoco Epífanes, se narra la purificación del templo. Y la narra de la siguiente manera. Judas y sus hermanos dijeron entonces: puesto que nuestros enemigos han sido derrotados, subamos ahora al templo para purificarlo y consagrarlo. Entonces el ejército en pleno subió al monte Sión, pero al ver el templo hecho ruinas, el altar profanado, las puertas quemadas, la maleza creciendo en los atrios, como crece en el bosque o en las montañas, y las salas destruidas, se rasgaron las vestiduras y, en el colmo de su aflicción, se cubrieron de ceniza la cabeza y cayeron rostro en tierra. Luego, a una señal dada por las trompetas, clamaron a Dios. Judas dio entonces a sus soldados la orden de atacar a los que estaban en la ciudadela, mientras se purificaba el templo. Recuerde que todavía estaban los hombres de Antíoco Epífanes en la ciudadela, en lo que se conoce como la ciudad de David, una pequeña zona dentro de Jerusalén que estaba fortificada. Nadie podía entrar y desde ese lugar cualquiera que se acercaba al templo era atacado con vituallas, era atacado con flechas. Nadie podía entrar al templo. Cuando el ejército de los macabeos llega hasta el templo y lo ven completamente destruido, se levanta la ira contra estos hombres. Mientras se purifica el templo, Judas da la orden de atacar a estos hombres que están en la ciudadela. Después, dice todavía el texto, eligió a sacerdotes de conducta intachable y fieles a la ley, los cuales purificaron el templo. Llevaron las piedras contaminadas a un lugar impuro. Deliberaron acerca del altar de los holocaustos, que había sido profanado,
y resolvieron como mejor idea demolerlo. Así no sería para ellos un motivo de vergüenza, puesto que había sido mancillado por los paganos. Demolieron pues el altar y depositaron las piedras en un lugar apropiado del monte del templo, hasta que surgiera un profeta que decidiera lo que se debía hacer con ellas. A continuación, como manda la ley, tomaron piedras sin tallar y erigieron un nuevo altar igual al anterior. También reconstruyeron el templo, restauraron su interior y consagraron los atrios. Hicieron nuevos vasos sagrados y pusieron en el interior del templo el candelabro o el candelero conocido como la menorá, el altar del incienso y la mesa, la que conocemos como la mesa de los panes de la proposición, y el altar del incienso o del perfume. Quemaron incienso sobre el altar, encendieron las lámparas del candelabro para que alumbrasen el templo, y luego pusieron panes sobre la mesa, colgaron las cortinas y así concluyeron todos los trabajos. ¿En qué fecha se concluyeron los trabajos? El día 25 del 9º mes, llamado Quisleu, del año 148. Se levantaron al despuntar el día y ofrecieron un sacrificio, como manda la ley, sobre el nuevo altar de los holocaustos que habían levantado, que habían erigido. Pregunta para la Iglesia de Dios. Esta fue, ¿qué número de reconstrucción del templo de Jerusalén? ¿Ya cuántos templos habían pasado hasta este momento? Este templo es el primero, el segundo, el tercero o el cuarto. ¿Qué número de templo estamos hablando? No sé si aquí en Zoom nos quieran dar su comentario a alguno de nuestros hermanos. Bueno, los vamos a ir a ver. Mi hermano Gabriel, adelante. Bueno, creo que fue el templo que destruyó Nabucodonosor. Y luego se construyó por Zorobabel. El templo que construyó Zorobabel es el segundo templo. Ajá. Bueno, el primer templo es el de Salomón. El segundo templo es el que se reconstruye en tiempos de Esdras y Nehemías por Zorobabel, ¿correcto? Ese es el segundo templo. Exactamente. Y el de Herodes, que finalmente, bueno, todavía no aparece aquí. Bueno, aunque no se da mayor lujo de detalle, se entiende que este es un momento en que se vuelve a rehabilitar el templo, ¿verdad? Y que de alguna manera, aunque este templo es el que se había reconstruido en tiempos de Zorobabel, de Esdras, de Nehemías, ¿sí? Cuando se vuelve a abrir el culto, después de regresar de la tierra de Babilonia, bueno, aquí se vuelve a levantar de alguna manera este templo y se vuelve a habilitar, ¿sí? Hasta aquí, ¿vamos bien, hermanos? Hasta aquí la historia de los macabeos. Y de todo esto, cuando se vuelve a dar la purificación del templo, queda una fiesta muy reconocida entre los judíos. Yo le hago esta pregunta: ¿cuál fue la fiesta judía que queda establecida para recordar la purificación del templo? ¿Cómo se llamó la fiesta? De las luces. ¿Se conoce como la fiesta de las luces? ¿O como un nombre más común? Hanukkah. La fiesta de Hanukkah, en el mes 9 del calendario judío. Es la misma fiesta, la fiesta de la Hanukkah o la fiesta de las luces. Esto queda en la tradición judía, porque se dice que cuando purificaron el templo y prendieron las lámparas, como lo acabamos de leer, solamente había aceite suficiente para un día, para que las luces alumbraran por un día. Pero ya dentro de los judíos se dice que ese aceite duró durante 8 días, que es el tiempo que dura la fiesta de la Hanukkah o de la purificación,
y por eso también se le da el nombre de la fiesta de las luces. Es una fiesta muy reconocida en honor a los macabeos, héroes judíos que liberan al pueblo de Israel de la opresión del ejército griego de Antíoco Epífanes. Una historia triste, pero al mismo tiempo una historia muy bonita. La profecía de Daniel, que Daniel no entendió porque no podía comprender el choque de los dos imperios mundiales, y que en uno de estos imperios vendría la desgracia a la casa de Israel. Para ir concluyendo, nos dice todavía, dentro de esta presentación se nos da la siguiente información. Libro primero de los Macabeos, capítulo 4. Ya estamos en el capítulo 4, verso 54 al verso 58. En el mismo día y hora en que los paganos habían profanado el altar, en ese mismo día lo consagraron con cánticos acompañados de cítaras, arpas, címbalos. El pueblo entero se postró en tierra, adorando y bendiciendo a Dios por la victoria que les había dado. Durante 8 días celebraron la consagración del altar, ofreciendo con júbilo holocaustos y sacrificios de reconciliación y de acción de gracias. Adornaron la fachada del templo con coronas de oro y escudos. Restauraron las entradas y las salas, les pusieron puertas. Todo el pueblo lo celebró con inmensa alegría, porque así se vieron libres del ultraje causado por los paganos. Concluye justamente con la purificación del santuario, la purificación del templo. Y ahora nos vamos a ir abocando justamente a las fechas de lo que estamos estudiando en esta tarde. En honor triunfal al rescate del templo y de su purificación, se instituyó como memorial de este acontecimiento la fiesta de Hanukkah, palabra judía que significa purificación. El día 25 del mes de Casleu, la cual debería durar 8 días seguidos. Los 8 días que duraron las lámparas prendidas, y por ello también se le conoce como la fiesta de las luces. Dice del verso 59 al 61 del capítulo 4, libro primero de los Macabeos. Judas, sus hermanos y toda la asamblea de Israel estuvieron de acuerdo en que la consagración del altar se celebrara con júbilo y regocijo cada año, durante 8 días a partir del 25 del mes de Quisleu. En ese tiempo, en torno al monte Sión, construyeron murallas y torres fortificadas para evitar que los paganos volvieran de nuevo y profanaran aquellos lugares como lo habían hecho antes. Bueno, hasta aquí se ve cómo se queda establecida la fiesta de los Macabeos, y usted podrá encontrar mucha información en los diccionarios bíblicos. Solamente una extracción de internet de una descripción para que usted vea cómo la historia universal los tiene presentes y los describe de la siguiente manera. Los Macabeos constituyeron un movimiento judío de liberación que luchó y consiguió la independencia de Antíoco IV Epífanes, rey de la helénica dinastía seleucida, sucedido por su hijo Antíoco V Eupator. Los Macabeos fundaron la dinastía real Asmonea, proclamando la independencia judía en la tierra de Israel durante un siglo, desde el año 164 al 63 a.C. Aún son recordados nacionalmente por el pueblo hebreo en la festividad de Hanukkah. Más aún, son considerados héroes nacionales del pueblo de Israel, y la rebelión es conmemorada religiosamente de forma anual. Ahí queda la historia de la purificación del templo
y de los héroes judíos conocidos como los macabeos. Ahora usted ya lo sabe, los macabeos, aunque no vienen en la palabra de Dios, en los libros sagrados o considerados de inspiración divina, la historia la conoce perfectamente cualquier judío. Si usted le pregunta a cualquier judío en nuestros días quiénes son los macabeos, le van a hablar de los macabeos como los grandes héroes judíos que liberaron a Israel de la profanación griega de Antíoco Epífanes. Para ellos, los macabeos de alguna manera pueden ser como los héroes mexicanos, pues que nosotros recordamos, ¿verdad? Si yo le pregunto a usted, oiga, ¿quién fue Ignacio Allende? Pues yo creo que cualquier mexicano nos lo podría decir. Pues de la misma manera, bueno, esperemos que sí, ¿verdad? A lo mejor algunos no, pero para los judíos esta es una historia obligada, una historia a recordar, y cada año la recuerdan dentro de las victorias de la casa de Israel. ¿Cómo se componen los 2300 días de tarde y de mañana? Bueno, algunas religiones cristianas, para ser más específicos, los adventistas del séptimo día, consideran los 2300 días de acuerdo a la regla profética del profeta Ezequiel en su capítulo 4, verso 6, día por año, argumentando que son 2300 años. Sin embargo, Daniel 8:14 es muy claro cuando dice: oí un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados? Y él me dijo: hasta 2300 días, de tarde y mañana, y el santuario será purificado. Aquí, hermano, la palabra clave es que son días de tarde y mañana. Es decir, no son días proféticos, más bien son días literales, tarde y mañana, 24 horas. Por esa razón nosotros decimos, quien quiera aplicar la regla profética de día por año, estará cometiendo un gran error, por lo cual al analizar la cronología de los libros de los macabeos, entendemos lo siguiente. Ponga mucha atención. Vamos a entender la cronología de los libros de los macabeos, dado que ellos se rigen de acuerdo al inicio del imperio griego. Son las fechas que nos da el libro de los macabeos, pero al irlos enlazando con la historia universal, vamos a ir entendiendo los tiempos que se nos están diciendo. Dice el libro de los macabeos 1:10, de entre aquellos generales surgió un hijo del rey Antíoco, un vástago perverso llamado Antíoco Epífanes, que había estado en Roma como rehén, empezó a reinar en el año 137 del imperio griego. La historia universal nos dice que la dinastía seleucita, fundada por Seleuco I Nicator, empieza en el año 312 antes de Cristo de la historia universal. Ahí empieza el conteo. Año 137 del imperio griego nos lleva al año 175 antes de Cristo, cuando empieza el reinado de Antíoco Epífanes, según el libro primero a los Macabeos, capítulo 1, verso 10. De acuerdo a lo que hemos estudiado, en el año 167 antes de Cristo, o sea, año 145 de la dinastía seleucita, Antíoco coloca la estatua de Júpiter olímpico sobre el altar de Dios, según el libro primero de los Macabeos, capítulo 1, verso 57. Y para concluir, año 164 antes de Cristo, entiéndase, el año 148 del reino de los griegos, el santuario es purificado el 25
del 9º mes, conocido como el mes de Casleu, según el libro primero de los Macabeos, capítulo 4, verso 52. ¿Cómo podemos encontrar los 2300 días que duró la abominación, la desolación abominable, la profanación del templo, del santuario? Los 2300 días se componen de 6 años, 2160 días son 6 años, 4 meses, 120 días son los 4 meses, y 20 días que restan componen los 2300 días. 6 años, 4 meses y 20 días. De tal manera que si el santuario fue purificado el 25 del 9º mes del año 148 del Imperio Griego o del año 164, 6 años antes, en el año 170 antes de Cristo, o en el año 142 del reinado de los griegos, ya no es en el 9º mes, es en el mes quinto, y ya no es en el día 25, ahora es en el día 5. 5 del quinto mes del año 170 antes de Cristo. Eso nos da a entender que en esta fecha fue cuando empezó justamente el inicio de la profecía. La profecía inicia en el día 5 del quinto mes, conocido como el mes de Ab. Inicia la abominable acción de Antíoco Epífanes. 2300 días duró la asolación abominable, días de tarde y de mañana, y fue en el año 164, en el mes noveno, día 25, en el mes de Casleu, cuando el templo es purificado. Ahí están las fechas, los 2300 días para que se quitara la desolación abominable y se purificara el templo de Jerusalén. A esta historia la conocemos como la purificación del templo, los 2300 días de tarde y de mañana. Una historia maravillosa, la historia de los macabeos. Usted lo puede buscar. Si tiene una Biblia católica, lea el libro de los macabeos, historias apasionantes que se vivieron en la casa de Israel. Y para nosotros, al día de hoy, podemos ver que la palabra de Dios se cumple. No deja de cumplirse. Si mi hermano Emanuel me ayuda, Oseas, capítulo 12. Perdóneme, mi hermano, es el libro de Amós, capítulo 3, el verso 7, solamente para concluir, al ver el cumplimiento de la profecía de la purificación del templo, la desolación abominable, se cumple. Daniel no la entendió, hoy nosotros la podemos entender. Amós, capítulo 3, verso 7, la palabra de Dios se cumple de una manera maravillosa y hoy nosotros lo podemos confirmar. Recuérdelo, no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Si usted tiene alguna pregunta, háganosla llegar en el chat. Estaremos tratando de contestar sus preguntas y solamente para nuestros hermanos que quieran adquirir los libros de profecía bíblica de nuestro hermano Leonel, ponemos esta última presentación. Solamente la dejamos un minutito para que usted pueda depositar. Es un precio simbólico, 150 pesos para que podamos hacerle llegar los dos libros, el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, explicados por el estudio de nuestro hermano Leonel Hernández Magallanes, ministro de la Iglesia de Dios del Séptimo Día. Pues hasta aquí es el estudio de la palabra de Dios. Para la próxima semana vamos a estudiar la profecía
de Daniel capítulo 9, las 70 semanas, y con esta profecía ligamos las 70 semanas con el estudio de los 144,000 señalados y empezamos las profecías del Nuevo Testamento que encontramos en la palabra de Dios. Pues es todo de mi parte, hermanos. Les mando un fuerte abrazo. Mi deseo es que el Señor les bendiga. Paz a vosotros.